Capítulo 2. El Hijo del Sol en su trono. Fui testigo de aquellos días en que el Tahuantinsuyo se extendía como una sombra dorada sobre los Andes. El sol resplandecía sobre los ejércitos del antiguo Auqui Tupac Yupanqui, hijo del transformador del mundo, y su nombre era pronunciado con respeto en los cuatro suyos. Yo, el sumo sacerdote del sol, fui enviado desde el Coricancha para llevar la palabra sagrada a las tierras recién sometidas y asegurar que en cada nuevo templo ardiera el fuego del Inti. Acompañé al entonces heredero del sol en su marcha hacia el norte, cuando sus huestes atravesaron quebradas y cordilleras en busca de orden y gloria. Entonces comprendí que aquel joven no era solo un conquistador, era la voluntad del sol hecha carne. Las confederaciones del norte, Kitu, Cañari, Chimú, y los señoríos menores que se alzaban como sombras, fueron el primer muro ante el avance del imperio. Los Kitu y Cañari eran orgullosos, nacidos entre montañas y nieblas. Los Chimú, antiguos señores del mar, guardaban en sus murallas la memoria de 1000 generaciones. Mucho antes de llegar a las tierras altas, el Auqui había descendido al occidente, donde las arenas del desierto ocultaban la gran ciudad de Chan Chan, capital de los Chimú. Allí libró una guerra que duró lunas enteras. Los muros de adobe se levantaban como montañas, y los guerreros del mar resistían con fiereza. Mas la disciplina del ejército del Cuzco fue como un río que no se detiene. Cuando por fin los Chimú se rindieron, el Auqui aceptó su sumisión. Mandó traer a sus artesanos al Cuzco, para que su arte de fundir el oro sirviera al templo del sol, no a reyes mortales. A los pueblos que se rendían, el heredero les ofrecía perdón, tierras y tributo justo. Pero a los que se obstinaban en su rebeldía, les mostró su cólera. Los curacas más aguerridos, que juraron no arrodillarse jamás, fueron degollados en las plazas, y sus cuerpos convertidos en tambores de guerra con forma humana, para que su carne sirviera de aviso a los dioses y a los hombres. Quien se alzara contra el linaje del sol, no dejaría herencia. Sus ciudades fueron purificadas por el fuego, sus pueblos trasladados lejos, dispersos como hojas en el viento. Así comenzó el camino de los Mitimaes, pueblos enteros movidos por la voluntad del heredero, enviados a nuevas tierras donde aprenderían obediencia y equilibrio. Los Mitimaes no eran esclavos, sino trabajadores. Llevaban consigo la lengua del Cuzco, las leyes del sol y el modo de construir templos. Donde ellos llegaban, nacían terrazas, canales y plazas. El desierto se convertía en valle fértil y las montañas en caminos del imperio. Pero el conquistador no era cruel sin propósito. Allí donde la guerra dejaba ruinas, él sembraba armonía. Mandó a sus arquitectos levantar templos y caminos, a sus sabios enseñar el calendario del sol, y a nosotros, sus sacerdotes, encender altares en los nuevos suyos. En cada piedra puesta y en cada canal abierto había una ley divina. El sol no destruye, ordena. Cuando la gran Chimú cayó, sus muros fueron cubiertos de oro, y su pueblo inclinó la frente ante el nuevo Señor. El Auqui pronunció entonces palabras que aún resuenan en mi memoria. El sol no mata lo que ilumina, solo cambia su sombra. Durante aquellas campañas, el heredero me ordenó viajar con él hacia las tierras del norte, donde el aire era distinto, y los ríos nacían en montañas desconocidas. Mi deber era llevar el fuego sagrado y fundar los primeros templos del sol, para que la fe del Cuzco ardiera también en las fronteras del mundo. Fue en esas tierras
entre los valles y las nieblas de Quito, donde ocurrió el milagro. La Colla del heredero, su esposa legítima y emperatriz del imperio, dio a luz a su hijo, Huayna Cápac, heredero del linaje solar. Recuerdo aquella noche. El cielo ardía con 1000 estrellas, y los guerreros custodiaban las puertas del campamento. El Auqui salió de su tienda y me llamó. Su mirada, que había visto caer ejércitos, ahora se llenaba de ternura. Tomó al niño entre sus brazos y, alzándolo hacia el oriente, dijo: «De estas tierras nacerá un nuevo sol. Mi padre aún vive en el Cuzco, pero el fuego del futuro ha nacido aquí, donde el cielo se une con las montañas». Entonces comprendí que el Auqui había dejado una parte de su alma en Quito. Desde aquel día, su afecto por las tierras del norte creció. Mandó construir templos, caminos y palacios, y en cada piedra ordenó grabar la imagen del Inti como símbolo de unión entre el norte y el Cuzco. Decía que allí el sol brillaba más puro, y que el nacimiento de su hijo era señal de que el Tahuantinsuyo debía expandirse más allá del horizonte. Ya habían pasado 2 años desde que emprendió sus campañas de conquista. El antiguo Auqui Túpac Yupanqui decidió permanecer en aquellas tierras 2 años más, consolidando la paz y asegurando la obediencia de los nuevos pueblos. Yo, el sumo sacerdote del sol, emprendí el regreso al Cuzco junto a mi séquito y las ofrendas destinadas al Coricancha. Llevaba conmigo las noticias de las victorias y la señal del nuevo amanecer que había visto nacer en Quito. En el Cuzco, el viejo Pachacútec, el transformador del mundo, aún vivía. Recibió las ofrendas del norte con mirada cansada pero llena de orgullo. A su alrededor, los sabios y nobles comprendieron que el linaje del sol había echado raíces más allá de los Andes. Pasaron 2 lunas, cuando las noticias del fallecimiento del gran Pachacútec alcanzaron las fronteras del norte. El heredero emprendió su retorno, y así, tras cruzar nuevamente las montañas y los valles, Túpac Yupanqui volvió al Cuzco, no como príncipe conquistador, sino como el legítimo señor de los 4 suyos. Recuerdo ese día con claridad, pues fui yo quien, ante el pueblo reunido en la gran plaza, colocó la mascaipacha sobre su frente. El oro brilló como fuego bajo el amanecer, y el pueblo clamó su nombre con fervor: Sapa Inca Túpac Yupanqui, hijo del sol. Los guerreros golpearon sus escudos, los tambores retumbaron, y el eco de aquel juramento pareció recorrer las cordilleras. El nuevo Inca, sereno, alzó la vista al cielo y ofreció su primera plegaria al Inti, prometiendo que su reinado sería largo y justo. Fue entonces cuando volví a ver al pequeño Huayna Cápac, el hijo nacido en las nieblas de Quito. Tenía ya 4 años, y en su mirada brillaba el mismo fuego que había visto en su padre. El Inca lo tomó de la mano y lo mostró ante el pueblo, diciendo: «He aquí la semilla del sol, que su destino florezca cuando mi sombra se apague». Y el Cuzco entero respondió con un rugido que pareció estremecer las piedras. En ese instante, comprendí que una nueva era había comenzado. El sol seguía caminando sobre el mundo, y su sombra dorada aún no conocía su límite.